Un hermoso y ya bendecido segundo día de la semana, ya lunes. Y bueno, aquí estamos nuevamente para que tú y yo o nosotros estudiemos juntos esta hermosa lección. Y hoy nuevamente está para compartirla con nosotros el pastor Rafael San Sebastián. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Víctor. Aquí estamos nuevamente con ustedes, queridos hermanos, para hablar un poquito de la lección de escuela sabática de este día, lunes 25 de septiembre, que lleva por título Nuestra redención tiene impacto comunitario. Esa es la lección que hoy veremos, ¿verdad? Y usted está apareciendo en pantalla ahí. Y pues vayan y alisten ustedes, traigan su santa palabra, lo que es la Biblia, ¿verdad? Y también si tienen el folletito de escuela sabática de esta vez, tráiganlo y váyanse preparando ya para la nueva lección que aquí está, ¿verdad? Aquí está la nueva lección que ya está listo para que nosotros la podamos estudiar ya pues la próxima semana que viene, ¿verdad? Para concluir y empezar una nueva lección. La misión de Dios, mi misión, dice. Es que así preparémonos, queridos hermanos, ustedes lo ven ahí en pantalla, llamen al ministerio para ver si todavía quedan, ¿verdad? Porque se van rápido las lecciones y luego cuando ya queremos, a veces por tardanza de nosotros, ¿verdad? Pues ya no hay, ya no la podemos conseguir. Es que así llamen para que ustedes puedan conseguirlo a tiempo y podamos estudiar el pan fresco diariamente en la lección, en la iglesia de estudio, que es la lección de escuela sabática. Bien, pastor, pues si le parece bien, vayamos a la oración. Vamos a la oración. Para entrar en la introducción de este día. Padre Celestial, te pido misericordiosamente, primeramente ante ti el perdón de mis pecados, que en tu amor infinito y tu gracia misericordiosa tú puedas, Señor, perdonarnos y perdonarme. Y en este momento en el cual abriremos tu palabra, oh Padre Celestial, tú seas el invitado especial en este día. Bendiga a todos mis queridos oyentes, aquellos que nos ven también en sus pantallas, para que en este día seamos bendecidos con lo que tú nos dirás y que no se queden con lo poquito que nosotros compartimos, Señor, sino que ellos caben más profundamente en tu palabra y así te puedan conocer cada día más, oh Dios mío. Bendíganos pues y pedimos el derramamiento de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para comprender tu mensaje que tienes para hoy. Gracias, Señor, porque te lo pido y te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a comenzar, pastor, en el poco tiempo que tenemos el día de hoy. En la lección del lunes 25, ¿verdad? Que se nos pide que pues leamos todo el capítulo 2 del libro de Efesios, el cual venimos nosotros viendo. Ustedes léanlo detalladamente ahí en sus casas, queridos hermanos, amigos en la fe. Y miren detalladamente cuál es la palabra de Dios y qué nos está diciendo y qué nos quiere decir cada uno de los versículos en los cuales tenemos 20, ahora son, ¿cuántos versículos son? Son igual 22, uno menos que el capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 2 tiene 22 versículos, cada uno de ustedes puede leerlo, ¿verdad? No son muchos. Y sacarle provecho a lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Pero déjenme decirle que en la lección, ustedes traigan su lección, por eso les pedí, hay un versículo en particular, ¿verdad? De que nos habla ahí, bueno, varios versículos, pero hay uno en especial que nos habla de la vida nueva y la vida antigua que nosotros teníamos antes. Y eso es lo que nos viene hablando el apóstol Pablo del capítulo, fíjense ustedes, se los voy a leer y ahorita vemos ahí mi buen Gilbert para que nos lo ponga en pantalla, ¿verdad? El capítulo 2, el versículo 1 empieza diciendo así, fíjense. Y él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está la vida antigua, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque nos dice que Él nos dio vida cuando ¿qué? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí está la vida antigua y vamos a ver la vida nueva que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo,
Eso es de donde Dios nos rescató, queridos amigos y hermanos. Allá. Al menos su servidor no viene de la cuna adventista, ¿verdad? No conocimos el Evangelio como ahora sí lo conocen mis pequeñas, ¿verdad? Que ellos están creciendo en el Evangelio. Pero nosotros no, venimos de aquel en el cual estábamos muertos en el pecado en aquel tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y nosotros sabemos quién es él, ¿verdad? Si lo ponemos en nuestro tiempo es el diablo, así de fácil. Y el versículo 3 nos dice esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Eso fue hace tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿cómo éramos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y fíjense cómo da el apóstol Pablo aquí algo muy hermoso. Pero dice el versículo 4, fíjense. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, amor con que nos amó. Versículo 5. ¿Ahora qué? Aún estando nosotros muertos en pecados, ahora Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay una palabrita ahí que podíamos empezar a hacer referencia con lo que nos dirá en el versículo 8 que nos vamos a pasar para allá. Dice, por gracia sois salvos. Nos está hablando, si nosotros vimos, ahí está, ¿verdad? Si nosotros vimos desde el versículo 1 al 3, nos dice que nosotros estábamos muertos al pecado, allá en la vida pasada. Pero en el versículo 5 nos dice que ahora nosotros, ¿qué? Dios nos resucitó de aquella vida pasada. Que por gracia somos salvos. Y le dije, ¿verdad?, a mi buen Gilbert que nos pusiera el versículo 8 y ahí está en pantalla. Porque por gracia, ahí lo vuelve a reafirmar lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo en el versículo 5. Ahora nos dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9 nos dice esto, fíjense, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, para que no puedan decir, no, ¿verdad? No, sin mí no se puede hacer nada, no por obras. Y el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Nos dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, pero aquí como entonces, ¿cómo me está diciendo el apóstol Pablo? Que allá no por obras, pero aquí nos dice que creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la salvación, queridos hermanos, que es por la fe, si nosotros verdaderamente actuamos a través de la fe conlleva a hacer obras, y así lo dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Pero lo que yo les quiero decir con esto, queridos hermanos, lo que estamos viendo aquí por el tiempo, si ustedes van a su lección, en el último párrafo de la palabra de Dios, este versículo con respecto que estuvimos hablando respecto que somos salvos por la fe, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, ha desempeñado un papel en la conversión de muchos, dice. Y nosotros aquí nos va a decir un personaje muy especial. Nos dice, Martín Lutero halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la Reforma. Desde allí se vino todo. ¿Por qué? Porque él dijo, no, yo cuando fui a visitar a Roma, ¿qué pasó? Se vendían indulgencias que por no sé cuántas monedas, ¿verdad? Que sonara podía yo salvar a mis familiares que estaban allá, ¿verdad? En el limbo. O sea, tantas cosas que se vio que Martín Lutero le sirvió este pasaje para decir, no, mis queridos hermanos, la salvación no es por obras, como decían o siguen diciendo, ¿verdad?, nuestros queridos hermanos católicos. No, la salvación es a través de la fe, pero la fe, cuando uno actúa la fe se demuestra en obras como lo dijo el apóstol Pablo. Una cosa lleva a la otra. Y sigue diciendo, la salvación se obtiene solo por la fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la gloria de Dios. Eso es lo que se obtiene
la salvación. Y no vamos a hablar más, si ustedes quieren investigar, bueno, aunque muchos de nosotros sabemos con respecto, ¿verdad?, a cómo vino a influir las 95 tesis que clavó Martín Lutero, ¿verdad? Y cómo desde ahí se vino la reforma y hasta ahora. Fíjense que el enemigo ha querido menoscabar eso, haciendo que se vuelva de nuevo a introducir herejías, que en ese tiempo costó mucho, ¿verdad?, para que hoy en nuestro tiempo pudiéramos tener esto. Así que, querido pastor, le dejo eso porque si no, usted no va a poder darle más con las notas, y es hermoso a veces lo que nos amplía las notas, ¿verdad? Usted sabe que para mí el escucharlos también aprende uno mucho, recuerda mucho. Pero sí, es verdad. Hoy en día es una tristeza que mucho luterano esté echando atrás todo esto, que este gran hombre que Dios levantó dentro de la misma iglesia. No, como él lo dijo, no es mi deseo dividir y levantar más iglesias. No, sino enseñar la verdad que está escrita. Y eso es precisamente los principios que hoy creo que nosotros como adventistas hemos tomado. La verdad y solo la verdad. Y la verdad no es una iglesia, no es una denominación, no es un personaje. Y el único personaje que sí llega a ser en nuestra vida es Cristo. Pero de ahí solamente la palabra de Dios es la base y debe de ser la base para aquellos que en verdad queremos seguir esta verdad que es en Cristo Jesús. Así es de que vamos a ver entonces cómo es de que debe de impactar a través de la palabra de Dios y de estos escritos también que nos dejó la sierva del Señor. En el libro Reflejemos a Jesús, en la página 70, ella dice: el pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de justificación. Vean, que esto es lo que esta iglesia traía enseñando, traía mostrando, porque a través de esto es que ellos también, como ya el pastor mencionó, las indulgencias, podían recibir también de parte del pueblo. Así también, dice ella, debe llegar a la situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar una luz tras otra a medida que brillen sobre su sendero. ¿Qué es lo que nos va a dar la luz? La misma Biblia, la palabra de Dios. Y que en realidad podamos, cuando vemos algo que por costumbre o por doctrina o por algo que yo he traído sobre la enseñanza aún de la misma iglesia o de pastores o de sacerdotes, y que ahora yo veo la palabra de Dios que hay algo que contraría a la doctrina que yo he entendido y me han enseñado, es ahí donde yo debo de caer, donde yo debo de aceptar que la palabra de Dios es en realidad la verdad y la voz de Dios. Ella dice: simplemente acepta por fe la gratuita y amplia provisión hecha por la sangre de Cristo. Es sencillo. Es simplemente, aunque Él ya, como leímos ayer, Él ya nos eligió, Él ya nos tomó, pero ahora somos nosotros que a través de su palabra nosotros reaccionemos y descubramos la verdad de Él. Cree las promesas de Dios que por medio de Cristo son hechas para el santificación y justificación y redención. Es el Señor quien nos justifica, es Cristo quien nos santifica, es nuestro Salvador que vino a derramar su sangre para darnos redención para la vida eterna. Qué lindas palabras, en verdad, reconocer que al único que le debemos honra y gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Aún ella también nos dice allí en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página
2:88. Ella dice, la unidad con Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Entonces, cuando decimos ser parte del pueblo de Dios, ¿cómo debe de estar el pueblo de Dios? Unidos. Unidos primeramente aquí, en la tierra, haciendo y floreciendo el mandato del Señor. Pero el que nos une en realidad es Cristo, su palabra, en el cual nosotros buscamos hacer las bondades de Él. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. Ahora, cuando hay esas diferencias entre nosotros, que anunciamos estas verdades, que hablamos de la verdad bíblica y que existen esas diferencias entre nosotros como humanos, como que la gente duda. Aquellos que apenas están aprendiendo no pueden creer, ni pueden siquiera imaginar que esto puede existir entre aquellos que clamamos y predicamos la palabra de Dios. Odio, rencor, envidia, celos, todo eso cuando existe dentro del pueblo del Señor, el Espíritu de Dios no puede estar con nosotros. Así es de que lo que necesitamos como el verdadero pueblo de Dios es unidad, unirnos con un solo propósito. Y el propósito es dar a conocer a Cristo. Y darlo a conocer no nomás de escritura, sino de vida, de principios, de verdades realizados aún a través de las obras que hacemos en esta tierra. Termino leyendo este libro, El deseo de todas las gentes, página 614 y página 615. Miren cómo dice. Estas son las cosas que nunca hemos de olvidar. El amor de Jesús con su poder constructiva ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. Entender ese amor, ese aprecio, ese deseo que en realidad nosotros debemos demostrar para con nosotros. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios, excepto por Cristo. No creas que tú solo puedes alcanzar la misericordia del Padre. Si Cristo no está contigo, no podrás obtenerla. Por eso dice, la unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Entonces, ¿quién nos une a ese amor? ¿Quién está en Cristo? Hay muchos que dicen, yo no voy ahí porque, pues en verdad, en vez de ver, pues veo puro odio, puro rencor. Y no llego porque para mí el Señor está conmigo. Pero entonces, si Dios te mandó como reparador de portillos, pues tienes que en su momento aguantar, en su momento decir, voy a mostrar lo que yo en realidad he recibido de Dios. Mostrarle a aquellos cristianos que viven en pleitesía, que están en discordia, que el amor del Señor no se manifiesta de esa manera, sino que se debe manifestar en unidad. Es así. Ella también dice, y nada menos que la muerte de Cristo podía ser eficaz para nosotros este amor. Es clínicamente por causa de su muerte, por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. ¿Entendemos? Realmente es así un análisis completo en nosotros para poder mostrar el amor de Cristo a otros. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En Él debemos fijar nuestra fe, en Cristo. Es a través de Cristo. Mira, no es a través sobre un ser humano, no que a mí el pastor me cae bien, no que el pastor es santo, que el pastor es esto, que... No, hermanos, no es el pastor. Debe de ser Cristo en tu vida. Y que a través de Cristo tú manifiestes ese amor que Cristo te dio a ti primero. El Señor nos entregó su amor. Nos lo dio para poder mostrarlo y enseñarlo a otros. Por eso yo hoy
quiero dejarte con este pensamiento, que realmente si tú eres un verdadero cristiano o cristiana, tú puedas mostrar ese amor que has recibido de tu maestro y poder dar ese amor, esa entrega a aquellos que han llegado junto a tu persona. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Un feliz día.